Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo en donde nos estén escuchando. Bienvenidos al primer seminario del 2025 de los seminarios en línea de la red Steno, Arhus y Latinoamérica. El día de hoy contamos con el doctor Gabriel Mata. El doctor Mata es médico internista y tiene amplia experiencia en manejo de personas con riesgo cardiovascular. Él tiene una maestría en diabetes y obesidad por la Universidad Cayetano Heredia de Perú. Y el doctor Mata es miembro de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Gabriel el día de hoy nos va a hablar sobre la utilidad de las nuevas clasificaciones de diabetes en el contexto de medicina de precisión. Y bueno, Gabriel, muchísimas gracias por hacer esta presentación el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, te damos el micrófono. Adelante, Gabriel. José, buenas tardes. Yo estoy en Colombia, Medellín exactamente. Aquí más o menos son las 2 de la tarde. Ahorita que hablaban un poco del clima, aquí está un poquito caliente. Ocasionalmente llueve hacia el final de las tardes, pero ahorita hablaban de temperaturas bajo cero. Esas situaciones no se ven por aquí en estas latitudes colombianas. Entonces, a veces hasta uno las envidia, ¿no? Que quisiera ver cómo se siente esa situación por allá, pero entiendo que sobre todo en México están viendo como una situación difícil con ese clima de los vientos polares y demás. Efectivamente, gracias por la invitación. Yo te contaba ahorita y creo que es importante dar ese contexto. Yo me desenvuelvo hoy en día en consulta de medicina interna. Mi rol es más que todo asistencial. He tenido la oportunidad de trabajar mucho el tema de diabetes en general. Y digamos que ese contexto me ha motivado a seguir estudiando hoy en día con la maestría. Y esto pues, esta exposición que les comparto hoy hace parte de lo que por fortuna tuve la oportunidad de investigar alrededor de las clasificaciones de diabetes. Estos son mis posibles conflictos de interés. Yo he sido conferencista aquí en Colombia de diferentes laboratorios. He tenido la oportunidad de trabajar hacer parte de los advisory boards que han sido patrocinados por la industria y sobre todo alrededor del tema de diabetes. Pero digamos que esos posibles conflictos de interés no interfieren pues para nada en mi opinión. Este es el contexto de la diabetes en el mundo. Contamos con 3 de cada 4 pacientes con diabetes viven en países de bajos y medianos ingresos. Digamos que ahí estamos nosotros. Colombia hace parte de ese escenario. Se espera un aumento hasta 783 millones para el año de 2025 y sabemos que la diabetes causa muerte en 12,2% de las personas en el mundo. Es decir, la diabetes sigue siendo, y creo que con el aumento en la pandemia de obesidad vamos a ver cómo esta diabetes continuará progresando. El nivel de los países con mayor número de personas que padecen diabetes, China, India y Estados Unidos ocupan los primeros lugares. Y a nivel de Latinoamérica, Brasil es el número 1, seguido de México y Colombia. El contexto de mi investigación o de mi revisión narrativa fue que la clasificación de diabetes es pues un pilar fundamental en el intento de dar un abordaje terapéutico, una medicina a precisión y el pronóstico y las posibles complicaciones también dependerán mucho de ese adecuado enfoque desde la clasificación del paciente. Y digamos que el escenario que no ha cambiado en más o menos los últimos 20 años es que la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, propone ciertas variables para poder clasificar las diabetes, pero no tiene en cuenta un poquito más allá de las posibilidades de que la diabetes tipo 2 tiene diferentes fenotipos y que eventualmente uno tendría que entender mejor y tener en cuenta otras variables a la hora de poder clasificar la diabetes. Eso hace pues que los pacientes sean mal manejados, que no tengan esa medicina de precisión para disminuir las complicaciones. Y hoy en día, pues por fortuna, en Colombia, digamos, contamos con ciertas moléculas que han demostrado tener una precisión en el manejo de pacientes con diabetes en escenarios determinados de complicaciones. ¿Qué propone entonces la Asociación Americana de Diabetes? Son las clasificaciones que yo creo que conocemos
históricamente, y es la diabetes tipo 1 que corresponde a la destrucción autoinmune de la célula beta, que deriva en un déficit, la diabetes tipo 2 relacionada en el contexto de obesidad con una pérdida progresiva de esa función de la célula beta, con un contexto más de resistencia, y tal vez es en los otros tipos de diabetes los que eventualmente pueden llegar a confundirse y a superponerse con estos dos primeros tipos, la diabetes llamada MODI, que es la monogénica, y la diabetes que eventualmente llamamos LADA, que también, digamos, debería tener un enfoque diferencial y que la ADA propone que hace parte de la diabetes tipo 1. Sin embargo, en la práctica clínica, yo creo que eso es nuevamente parte de la motivación de hacer una revisión de las clasificaciones de diabetes, es que en la práctica no es tan fácil diferenciar un paciente que tiene diabetes tipo 2 del resto de la diabetes, y normalmente se piensa que la diabetes tipo 1 es más de predominio en los niños o digamos en la infancia y menos en los adultos. Sin embargo, esa diabetes tipolada, siendo parte de ese contexto de la tipo 1, a veces se ignora o no se busca con más precisión. Es así como la clasificación de diabetes clásica nos dice que el 90% de los pacientes son tipo 2. Ya mencionamos su relación con la obesidad, también con el síndrome metabólico, diabetes gestacional, edad avanzada. Y estos pacientes, como dijimos ahorita, tienen una pérdida progresiva de la función de la célula beta que no es autoinmune y que se relaciona más con la resistencia. Estos pacientes, los que tenemos la oportunidad de trabajar con diabetes tipo 2 en la práctica, vemos que la mayoría pueden llegar a responder a tratamientos con antidiabéticos orales en el contexto adicional de una pérdida de peso, de un ejercicio, que puedan eventualmente generar una pérdida de peso y que puedan los pacientes tener una progresión más lenta de la enfermedad. Sabemos que algunos pacientes con diabetes tipo 2 van a necesitar insulina, bien sea permanente o temporal, y que sorprendentemente, la diabetes tipo 2 parece tener un contexto o una predisposición genética incluso más importante que la tipo 1, entendiendo que la tipo 2 es básicamente poligénica. También se han intentado hacer estudios buscando los genes que eventualmente predisponen a la diabetes tipo 2, más allá de solo decir que es relacionada con la obesidad. La diabetes tipo 1 clásica corresponde solo al 5% del contexto de la diabetes en general. Es una enfermedad crónica, siendo la más común de la infancia. Y como habíamos mencionado, son pacientes que destruyen la célula beta y que eventualmente van a disminuir la secreción de insulina de una manera absoluta, y por lo tanto su tratamiento tendrá que ser sí o sí con insulina. Entonces entramos en el área de la discusión porque la diabetes tipolada parece tener un poco de ambas. En la práctica vemos como un diabético o un paciente con diabetes que tiene este tipo de clasificación son primero que todo adultos, no tenemos en este caso niños. Son pacientes que a lo largo de la enfermedad pueden tener diferentes grados de producción de insulina porque todavía cuentan con una secreción desde la célula beta que tiene alguna función residual. Es por esto que en la práctica uno puede tener pacientes que tienen diabetes tipo LADA y tener algo de obesidad y tener algo de déficit de insulina. Entonces estos pacientes en la práctica son más difíciles de identificar, y parte de la motivación de buscar unas nuevas clasificaciones probablemente arrancó por el camino de la diabetes tipolada. Recordar que la diabetes tipolada, así como la diabetes tipo 1, es mediada por anticuerpos. Digamos que los más mencionados en las bibliografías son los GADA o los GAT, que son los anticuerpos antidescarboxilasa, y que los pacientes pueden tener diferentes grados de títulos de ese anticuerpo. Ese anticuerpo dependerá de qué tantos anticuerpos tenga el título. El número de anticuerpos va a determinar qué tan rápido se puede destruir la célula beta, y por lo tanto este tipo de pacientes tipo LADA pueden responder a veces solo con antidiabéticos orales y a veces van a necesitar insulina como un paciente tipo 1. Es por esto que en la guía de la ADA y en otros artículos empieza a hablarse de otras variables buscando esa precisión, como son el péptido C o el índice OMA, que de rutina no se utilizan. Ahorita antes de la charla
de iniciar la conferencia hablábamos de qué tan posible va a ser llevar estas nuevas clasificaciones de diabetes a la realidad, a nuestra realidad, digamos, latinoamericana. Y es que la pregunta de por sí se responde inmediatamente y es, va a ser muy retador, va a ser muy difícil hacerlo si es que se llega a hacer, porque exámenes como el péptido C, los anticuerpos que ya mencionamos o incluso el índice de OMA partiendo de una insulina basal no se solicitan de rutina. La otra diabetes que también puede llegar a generar dentro de todo este contexto de las clasificaciones de diabetes una dificultad especial es la diabetes MODI. La diabetes MODI se refiere a aquel paciente que tiene una alteración monogénica y es que estos pacientes alteran un solo gen y por lo tanto digamos que a lo largo del desarrollo de la enfermedad también pueden debutar rápidamente con un déficit total de insulina o también puede ser una progresión lenta de la enfermedad. Estos pacientes también en la práctica no son fáciles de identificar porque también van a tener obesidad y algunos van a tener déficit de insulina. Es decir, ustedes pueden estar en la práctica atendiendo pacientes con diabetes tipo 2, pero realmente tienen una diabetes MODI o una diabetes LAR. Entonces, digamos que parte del enfoque que se quiere dar el día de hoy con la medicina de precisión es buscar específicamente estos dos tipos de diabetes para separarlos rápidamente de la diabetes tipo 2 y darles un especial manejo, en todo caso, para buscar disminución de las complicaciones. Gráfica, esta imagen representa un poco de lo que les he venido diciendo y es que tenemos, digamos, dentro de la clasificación de la diabetes, los espectros de la enfermedad. Entonces, tenemos diabetes tipo 2. Eventualmente y en general podemos decir que los pacientes con diabetes tipo 2 son edad avanzada, tienen un síndrome metabólico en un proceso inflamatorio que va relacionado con la obesidad. En el otro extremo está el paciente con la diabetes tipo 1, que van a tener unos anticuerpos altos, un péptido C que se acerca a cero y probablemente unas edades más cortas, no tan avanzadas como en el contexto de la diabetes tipo 2. Es la primera vez con este algoritmo les hago la afirmación que la Asociación Americana de Diabetes hace una propuesta para enfocar ese paciente especial que genera esa duda. Entonces es el paciente diabético adulto que no parece cumplir los criterios clásicos de diabetes tipo 2, es decir, un paciente que no tiene obesidad, que puede tener índices de masa corporal cercanos a lo normal, que no parece tener el síndrome metabólico que va asociado a la diabetes tipo 2. Entonces ellos en esta propuesta de una vez te dicen, ojo que este tipo de pacientes hay que identificarlos sospechando y partiendo de esas variables o de esas características sociodemográficas como son el índice de masa corporal y la edad, por ejemplo, pero de entrada te están diciendo, tenés que pedirle al paciente unos anticuerpos ellos lo mencionan antiislotes, yo se los mencioné ahorita, el anticuerpo más importante y que tiene más sensibilidad y especificidad para identificar la diabetes tipo A es el GADA, que no se pide de rutina en la vida real. Después te van diciendo aquí que de acuerdo a la edad lo vayas llevando y lo vas perfilando así es que el paciente va a tener una diabetes tipo 2 o una diabetes tipo 1. El péptido se empieza a jugar un rol importante, tampoco se pide de rutina, pero ellos proponen que en ese paciente que tiene la sospecha debes solicitarlo para poder evaluar si es que el paciente tiene una reserva de célula beta que pueda ir perfilando el paciente hacia una diabetes más tipo 1 que hacia una diabetes tipo 2. Por ejemplo, miren abajo a la derecha, el paciente diabetes tipo 2 va a tener un péptido C positivo, va a tener niveles altos de péptido C, va a tener algo de producción de insulina y eso se refleja en los niveles de péptido C. En el otro extremo de la gráfica, ustedes ven como el paciente que va por la diabetes tipo 1, el péptido C va a salir básicamente negativo o menor de 200 picomoles por litro. Aquí digamos que eh, las medidas pueden variar un poco por cada país. En esta gráfica ellos hablan de picomoles. Nosotros aquí en Colombia hablamos de nanogramos por litro, pero pues realmente lo importante de esa variable del péptido C es decir que los pacientes con
diabetes tipo 1, probablemente van a tener un valor cercano a cero o menor de 200 en el contexto de que no hay una producción de insulina. Dado ese contexto, y como lo hemos mencionado, llevar estas nuevas variables, utilizar estos nuevos exámenes y llevarlos a la vida real en el contexto de Latinoamérica no va a ser fácil. En los estudios que se han hecho, más que todo a nivel de Europa, India y China, han utilizado estas variables como los péptidos, el péptido C o como los anticuerpos GADA, han utilizado las variables sociodemográficas que ya hemos mencionado y han utilizado el índice de OMA, entre otras cosas, y yo les voy a ir mostrando a lo largo de la actividad cómo ustedes van viendo que en algunos países utilizaron unas variables muy parecidas para ir definiendo, ir buscando unas nuevas clasificaciones de diabetes. Esto un poco más de lo que ya hemos mencionado, la diabetes tipo 2 generalmente mayores de 50, la ADA en menores de 50, el diabético tipo 2 con un índice de masa corporal aumentado, el LADA con un índice de masa corporal probablemente más cercano a lo normal. Entonces las nuevas clasificaciones utilizaron esas características demográficas, clínicas y algunos exámenes para poder ir determinando esos nuevos fenotipos que van a eventualmente ser candidatos a hacer un manejo diferencial desde el punto de vista farmacológico. También en estos algoritmos y en estas propuestas de nueva clasificación tienen muy en cuenta la forma del debut de la enfermedad. Los pacientes Ustedes saben que los pacientes con diabetes tipo 1 hacen un déficit absoluto de insulina y por lo tanto hacen crisis hiperglicémica. Cuando ustedes lo comparan con el tipo 2, el paciente probablemente va a hacer una evolución más lenta, una pérdida más lenta de la célula beta y por lo tanto de los niveles de insulina y eso puede eventualmente orientar hacia una de las dos diabetes. En las clasificaciones que les voy a compartir, ellos utilizaron la inteligencia artificial. Entonces, lo que hicieron en algunos de estos estudios fue analizar una cohorte importante de pacientes, las analizaban a través de un software de aprendizaje con inteligencia artificial y lo que hacía el software era coger los diferentes niveles de las diferentes variables y agrupar para poder sacar así diferentes fenotipos. Entonces, digamos que las variables clásicas utilizadas por nosotros en la actualidad y en la práctica clínica siguen siendo las mismas de siempre, los niveles de glucosa, los niveles de hemoglobina glicosilada, obviamente el peso y la edad y la forma del debut también eventualmente pudiera ser tenida en cuenta en la actualidad. Sin embargo, las variables novedosas que ellos utilizaron a la hora de querer buscar nuevas clasificaciones fueron el péptido C, el índice OMA, los anticuerpos GADA y, como les decía, la edad y la forma del debut de la enfermedad. En general, todas las clasificaciones de diabetes propuestas, todos esos fenotipos nuevos, más o menos se clasifican en estos 5 escenarios. Yo se los quise poner acá para que tengan en mente más o menos esos 5 fenotipos que eventualmente vamos a ir hablando de ellos a lo largo de las clasificaciones que se proponen. Entonces, digamos que uno de los fenotipos que también lo hemos mencionado se llama diabetes severa autoinmune. Es aquel paciente que probablemente tiene los anticuerpos positivos y puede tener diferentes grados de función de la célula beta. El segundo grupo es el paciente que definitivamente tiene un déficit total de insulina. El tercer grupo es el que está relacionado con la obesidad. El cuarto grupo es el paciente que tiene severa resistencia a la insulina y el quinto grupo es el paciente que tiene una diabetes y que lo clasificaron en ese contexto que tiene dependencia de la edad. Es decir, las nuevas clasificaciones de diabetes relacionadas principalmente con diabetes tipo 2 se mueven en este escenario, en estos 5 fenotipos. Tal vez el estudio más importante alrededor de esta intención de buscar nuevas clasificaciones de diabetes es este que les muestro aquí. Es un estudio de cohorte retrospectiva que tuvo en cuenta 9.000 pacientes de Suecia. Incluso tuvieron la oportunidad de replicarlo en otras 3 cohortes también en la misma área. Finlandia está dentro de, digamos, ese escenario donde ellos hicieron este análisis. Ellos agruparon
los fenotipos usando 6 variables. Péptido C, anticuerpos e índice OMA fueron las variables, digamos, diferenciales junto con la edad y con la forma del debut. Ellos propusieron 5 grupos nuevos, estables, es decir, ellos cuando hicieron la propuesta de la clasificación, después siguieron los pacientes 4 años para evaluar si es que este tipo de pacientes, estos 5 grupos especiales, se podían cambiar en sus características y podían variar de un fenotipo a otro y si tenían un comportamiento especial en relación a las complicaciones y tratamientos. Es decir, ellos ya están hablando aquí de medicina de precisión. Este es un esquema donde yo les quiero mostrar cómo al lado izquierdo de la pantalla contamos con la definición clásica de diabetes, donde vemos la tipo 2, la tipo 1 y en la mitad de ellos, donde se puede confundir esos dos escenarios, la diabetes LADA y la MODI. Y la evolución hacia donde vamos con la clasificación de diabetes es los 5 fenotipos especiales que yo les acabé de mencionar, que van a depender de diferentes variables. Acá les pongo, por ejemplo, edad, índice de masa corporal y los especiales los vamos a llamar GADA, péptido C y OMA. Este es, digamos, la evolución de la clasificación de la diabetes, hacia dónde vamos, y la intención es que se puedan aplicar estas nuevas clasificaciones, realizar nuevas validaciones en diferentes escenarios en el mundo, poder hacer investigación genética incluso y mecanismos, digamos, de por qué estos 5 fenotipos especiales son diferentes, porque si es que desde el punto de vista de la forma en que se produce la diabetes puede variar diferente a como la venimos manejando, que es solamente resistencia y déficit total de insulina. Este cuadro un poquito denso, pero digamos que es para poderles resumir un poco lo que ellos encontraron, el tipo de fenotipo con diferentes características, por ejemplo, que usualmente el índice de OMA se debe calcular idealmente en todos los pacientes con diabetes y de acuerdo al, digamos, el valor del índice de OMA, ustedes también pueden ir clasificando su paciente índice de OMA sumado a los anticuerpos, sumado a la forma del debut de la enfermedad. Y miren cómo ellos acá, en esa famosa intención de la medicina de precisión, empiezan a hablar de otras complicaciones o del tipo de complicaciones que va a presentar cada uno de estos pacientes. Entonces, por ejemplo, el paciente que se clasifica en una diabetes que depende múltiplemente va a ser unas complicaciones frecuentes más hacia el lado del compromiso microvascular, retinopatías, neuropatías, probablemente algo de enfermedad renal, mientras que el paciente que depende más de la resistencia a la insulina va a tener enfermedad renal o hígado graso y eventualmente es un riesgo más alto de eventos cardiovasculares. Para mí esta clasificación se llama EMA-ALPIS, es en Suecia, es la más apropiada y aplicable en la práctica clínica. Esto es lo que eventualmente me parece a mí que puede ser más fácil de llevar a la práctica en Latinoamérica. Usa variables clínicas y para se acercan un poco a la realidad. Es una propuesta, una corte que ha sido validada incluso en Alemania, Estados Unidos, incluso México. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. E incluso ha podido también realizar validación en cohortes conocidas como el Origin, el Devote, el Líder, el Sustain 6, que son cohortes conocidas y utilizadas en el contexto del estudio del uso de agonistas de LP1. Esta otra clasificación no es una pero una propuesta que me pareció interesante porque
Este autor lo que hace es habla del espectro de la enfermedad en los por diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Esto es una tradición narrativa donde ellos proponen que se debe solicitar entrada en un paciente que hace debut de diabetes, que está en urgencias, usted debería sí o sí solicitar unos anticuerpos y un péptido C. Eso no se hace en la práctica clínica. Ellos proponen las clasificaciones A, B o A, beta, cuatro fenotipos de acuerdo al grado o a los niveles que tiene de péptido C y a los anticuerpos GADA. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene anticuerpos negativos y una función de la célula beta negativo, pero que además en las características clínicas es delgado, es usuario de insulina y tiene un debut temprano. Entonces miren que de acuerdo a los niveles de anticuerpos, el autor Balasubra Mayan propone cuatro fenotipos, es decir, uno tendría que desde urgencias empezar a proponer que el paciente por lo menos se le haga un péptido C si es que este paciente va a tener un contexto autoinmune y que por lo tanto va a necesitar un tratamiento de medicina de precisión diferente al paciente que tiene, por ejemplo, diabetes tipo 2. Si ustedes de entrada ya saben que su paciente tiene unos anticuerpos positivos y que no está produciendo insulina, este paciente sí o sí va inmediatamente a necesitar manejo con insulina. Esta otra cohorte analizó 19.000 pacientes indios en Asia con diabetes tipo 2 de menos de 5 años de evolución. Ellos utilizaron básicamente unas variables muy parecidas a las que acabamos de mencionar. Ellos utilizan las sociodemográficas de siempre, es decir, la edad, el índice de masa corporal, perímetro abdominal también como una variable especial a la hora de las medidas antropométricas, la hemoglobina glicosilada, el perfil lipídico y el péptido C para definir cuatro fenotipos. Estos cuatro fenotipos muy parecidos a los que utilizó la autora anterior en Suecia, ellos los tuvieron unos nombres diferentes, pero básicamente el contexto de los cuatro fenotipos que ellos proponen también dependen muchísimo del índice OMA, de los niveles de péptido C, y eventualmente la edad y la forma del debut. Ellos proponen cuatro fenotipos y como les mencioné ahorita, se atreven a adelantarse y a decir, ojo que depende del fenotipo, el paciente va a tener otras complicaciones diferenciales y por lo tanto se puede abordar desde el punto de vista del tratamiento y la prevención de complicaciones. Miren cómo ellos, por ejemplo, a nivel del tratamiento, ven cómo uno de los fenotipos va a tener tratamiento en general con metformina y puede llegar a tener un nivel apropiado de hemoglobina glicosilada solo con antidiabéticos orales, mientras que otros escenarios de pacientes con hemoglobinas glicosiladas van a necesitar rápidamente insulina, entre más rápido mejor para llevarlo a una meta apropiada y disminuir las complicaciones. Entonces, digamos que esto es otra propuesta de clasificación, unos fenotipos muy parecidos a la anterior y que eventualmente también nos van hablando de la necesidad de diferenciar el tratamiento. En especial, digamos, este autor habló de los subgrupos con más riesgo cardiovascular y ellos proponen unos fenotipos diferenciales que van a tener más riesgo cardiovascular, es decir, eventos cardiovasculares como infartos o accidente cerebrovascular, pero también hablan de que hay algunos fenotipos que van a tener un compromiso renal más rápido, que van a tener un riesgo más alto y que por lo tanto va a ser necesario de entrada manejarlos con insulina. Y para los que tenemos la oportunidad de atender pacientes y entender que hay pacientes que van a necesitar tratamiento con agonistas de GLP-1, este tipo de clasificaciones nuevas, estos fenotipos nuevos van a permitir que uno pueda beneficiar a su paciente más rápido con un tipo de medicamento como agonista de GLP-1 o inhibidores de SGLT2 que conocemos que ya tienen ciertas ventajas a la hora de prevenir eventos cardiovasculares o compromiso renal. Esta clasificación es propuesta en China
Digamos que esta me pareció que se alejó mucho de la realidad que manejamos en la práctica clínica, porque lo que hicieron ellos es tomar 900 pacientes con diabetes tipo 2 que están hospitalizados por una crisis hiperglicémica y les realizaron un automonitoreo continuo de glucosa para proponer una clasificación especial. De todas maneras, la traje a mención porque me parece que es una forma novedosa de intentar buscar esos fenotipos. Ellos encontraron cuatro fenotipos en los que, acercándose un poco a las otras clasificaciones, lo que nos quieren decir es, en dos variables grandes, los niveles de azúcar cómo están y la fluctuación del azúcar o de la glicemia cómo está. Y ellos sacan cuatro grupos. Hay dos extremos, que son los pacientes que tienen menos nivel de glucosa y menos variabilidad, y el otro extremo está en el paciente que tiene más alto el azúcar y tiene más alta variabilidad. En el medio de esos dos fenotipos extremos hay dos intermedios, pero digamos que es una clasificación que ellos intentan hacer novedosa y que proponen también para definir el uso rápidamente de insulina. Ustedes saben que si uno tiene un paciente que tiene la glicemia alta y que eventualmente tiene una variabilidad o una fluctuación muy importante de los niveles de azúcar, es porque probablemente tiene un nivel de producción de glucosa, de insulina, perdón, muy bajo, y es un paciente que sí o sí va a necesitar más rápido el uso de insulina. Finalmente, este fenotipo, perdón, esta clasificación utilizó 700 pacientes con diabetes tipo 2 para determinar otros fenotipos nuevos. Ellos en este cohorte clasificaron cuatro subgrupos llamados arquetipos A, B, C y D, pero digamos que lo que me llamó la atención de esta nueva clasificación, de esta propuesta, es que utilizaron 32 variables clínicas y bioquímicas para definir estos cuatro subgrupos. Ya de entrada llama muchísimo la atención. O sea, si usted está atendiendo a un paciente en la práctica clínica, esta propuesta te está diciendo que necesitas revisar 32 exámenes para poder determinar en qué fenotipo vas a clasificar tu paciente. Obviamente, este análisis de cohorte de 700 pacientes con una población en general europea utilizó la inteligencia artificial para buscar agrupar esos 700 pacientes en diferentes fenotipos y utilizando unas variables numerosas, 32 variables, y digamos que lograron definir cuatro fenotipos, el A, B y C, A, B, C, D, para intentar clasificar esos pacientes con diabetes tipo 2 en diferentes fenotipos con diferentes características. Esta tabla resume un poco esas variables, resume un poco esos grupos, pero definitivamente de entrada les tengo que decir que para mí no fue muy atractiva esta clasificación, es una opinión personal, porque no parecía muy fácil. Si ya de entrada estamos diciendo que va a ser difícil llevar unas nuevas clasificaciones de diabetes, esta aún más difícil de hacer porque va a tener demasiadas variables a tener en cuenta en la práctica clínica. Digamos que para resaltar de estos arquetipos, de estos fenotipos llamados arquetipos, llamó mucho la atención que cuando hicieron ese análisis de cohorte, encontraron que la inteligencia artificial, el software de aprendizaje, no logró clasificar la mayoría de los pacientes en diferentes fenotipos con las características similares como en los estudios anteriores. Al contrario, encontraron que la mayoría de los pacientes, 63% de ellos, no clasificaba en esos arquetipos iniciales, y lo que les tocó fue combinar los arquetipos llamándolos A, B, AC, BA y CA, por ejemplo, para tratar de encontrar unos grupos más homogéneos, y definitivamente esta clasificación no parecía como la más amigable. Finalmente, y como les adelanté un poco ahorita, digamos que lo más cercano a nuestras latitudes en Latinoamérica fue que en México intentaron reproducir los fenotipos que ya les he mencionado. Ellos utilizaron una cohorte de 1.700 pacientes de diabéticos tipo 2, menos de 5 años de evolución,
una base de datos pues que a nivel nacional, pero digamos que como de entrada llamaba la atención que ellos excluyeron a los pacientes que tenían un anticuerpo GADA negativo. Esto de entrada puede ser un poco un sesgo a la hora de intentar determinar los fenotipos, porque definitivamente están sacando ese grupo inicial que hemos mencionado que depende de la autoinmunidad. Ellos utilizaron el péptido C, la hemoglobina glicosilada, años de diagnóstico de diabetes y una variable antropométrica como el índice de masa corporal. Identificaron cuatro subgrupos: el que es con déficit de insulina, el que es resistente a la insulina, el relacionado con la obesidad y el que es relacionado con la edad. Encontraron un alto porcentaje de el que es déficit de insulina con un mal control metabólico, y ellos y hacen la hipótesis y la propuesta de que puede ser que se debe a las diferencias socioeconómicas y a un inoportuno diagnóstico de diabetes en México. Estos cuatro fenotipos están distribuidos aquí ven los porcentajes, principalmente como les dije, el que es con déficit de insulina, mal controlado, con una alta probabilidad de hacer retinopatía y enfermedad renal. El que tiene más alto riesgo cardiovascular, 33,60%, el que depende más de la obesidad. Y ellos, digamos que pudieron reproducir un poco de los estudios que ya se habían hecho en las otras latitudes ya mencionadas: Suecia, Europa, India y China. Y digamos que esto, lo interesante es que es una población que se acerca mucho más a nuestras latitudes a nivel de Latinoamérica. Los subgrupos con déficit y con resistencia van a mostrar un mayor riesgo de complicaciones, como se los mencioné, la enfermedad renal y retinopatía. La diferencia o los subgrupos tienen diferentes respuestas al tratamiento. Ellos hicieron una revaloración a los 3 meses para evaluar si los subgrupos se movían entre ellos, los fenotipos, y encontraron que el paciente que tenía el fenotipo déficit de insulina, cuando empezó a ser tratado oportunamente, sí tuvo que cambiar a otros fenotipos ya debido al tratamiento de la enfermedad. Es decir, no solamente estamos diciendo que la diabetes tipo 2 tiene diferentes fenotipos de acuerdo a sus características, sino que en el futuro, en la búsqueda de medicina de precisión, probablemente hay que hacer estudios donde se pueda evaluar si es que el paciente se mueve en los diferentes fenotipos y va a necesitar un tratamiento diferenciado. Para ir concluyendo, un poco mencionar las variables, esas nuevas variables, entre ellas el péptido C, que permitió discriminar la función de la célula beta y pudo eventualmente determinar si es que un paciente obtiene déficit de insulina rápidamente y por lo tanto va a necesitar el tratamiento de inicio de insulinización para disminuir las complicaciones. El péptido C, incluso en algunos de estos estudios, se propone como un indicador de riesgo cardiovascular. Si un paciente tiene un péptido C muy bajo, va a tener una alta probabilidad de compromiso renal y por lo tanto se puede empezar a afirmar que se va a asociar a un paciente que va a tener más riesgo cardiovascular. Otra de las variables novedosas fue el índice OMA. Aclaremos que el índice OMA se calcula con la insulina basal y la glicemia basal también en ayunas ambas, y va a permitir saber también, junto con el péptido C, si es que el paciente va a tener un déficit de insulina y por lo tanto va a necesitar eventualmente un tratamiento diferente a solo seguir el algoritmo como solo el uso de metformina inicial. Y los anticuerpos GADA, que ya los hemos mencionado, es el anticuerpo con más sensibilidad y especificidad para identificar el paciente con diabetes tipo LADA y tipo 1, pero es de resaltar que en los pacientes que cuando hacen el debut de diabetes y tienen anticuerpos positivos, es decir, van a tener probablemente una diabetes tipo 1, pueden pasar 6 meses en los que el paciente se le hace una nueva medición y esos anticuerpos se vuelven negativos. Eso hace que el anticuerpo pierda validez cuando el paciente no se le piden inmediatamente los anticuerpos en el debut,
Y si uno va a esperar que el paciente a los 6 meses o al año llegue a donde un especialista y está enfocando la clasificación de diabetes, los anticuerpos GADA van a perder esa utilidad y no nos van a servir para orientar la clasificación de diabetes. Les destaco que en los 4 o 5 subclasificaciones que les mostré y les compartí, se han identificado unos grupos más agresivos que eventualmente van a necesitar unas intervenciones más tempranas y que es en ese tipo de pacientes en los que uno debería contemplar el inicio rápidamente del uso de agonistas de GLP-1, inhibidores de SGLT2 o incluso ambos al mismo tiempo. Digamos que dentro del algoritmo que tenemos hoy en día, en general nos dicen que uno debe arrancar con metformina y si eventualmente usted tiene un paciente que tiene un riesgo cardiovascular alto o un evento, usted lo va a beneficiar del inhibidor de SGLT2 y el agonista de GLP-1. Lo que nos está diciendo esta nueva propuesta es que hay pacientes que se pueden identificar rápidamente como de alto riesgo cardiovascular y que usted no tiene que esperar que haga un evento o que tenga el alto riesgo por diferentes comorbilidades, usted tendría que estar iniciando el tratamiento con agonista de GLP-1 rápido en ese contexto que hemos socializado de la medicina de precisión. Les termino la actividad compartiéndoles el algoritmo que yo hago de propuesta para enfocar adecuadamente la clasificación de diabetes. Lo que yo hice fue intentar agrupar todas estas clasificaciones que revisé, juntando las variables que me parecieron más relevantes y que ya se las he ido mencionando, y que permitiría que ustedes en la práctica clínica puedan acercarse a un apropiado diagnóstico o identificación rápidamente de la diabetes tipo 1, de la diabetes LADA e incluso de la diabetes MODI. Son esas 3 tipos de diabetes que son las especiales, las que de entrada se deben descartar para que ustedes vayan insinuando que el paciente se va, digamos, clasificando más hacia la diabetes tipo 2 y posteriormente, identificada esa diabetes tipo 2 buscar las características que el paciente tiene para clasificarlo en los 5 fenotipos que hemos mencionado. Y también hago la propuesta de que si ustedes han logrado identificar que un paciente hace parte de alguno de estos fenotipos, ustedes deberían beneficiarlo de algún tipo de tratamiento en especial. Entonces ya lo mencionamos anteriormente. Si ustedes han logrado identificar que su paciente no produce insulina, como son, digamos, los dos fenotipos iniciales que son el autoinmune y el que tiene déficit de insulina, pues definitivamente el paciente la va a necesitar y ustedes no tienen que esperar que el paciente les haga una hemoglobina glicosilada de 10 para iniciarla. Y los otros 3 fenotipos que eventualmente nos está diciendo estas nuevas clasificaciones que tienen más riesgo cardiovascular y de enfermedad renal, es inmediatamente necesario empezar medicamentos como agonistas de GLP-1, agonistas incluso duales o inhibidores de SGLT2 para disminuir la probabilidad de que el paciente haga eventos vasculares. Mis conclusiones son, el uso de nuevas variables va a permitir la identificación de nuevos grupos de diabetes, de tratar de identificar esa diabetes tipo 2 digamos que siendo la diabetes tipo 2 heterogénea, buscar cómo clasificarle de una manera más apropiada con nuevas variables. Ya hemos mencionado las variables. Es importante decir que lo difícil va a ser llevarlo a la práctica. Esta medicina de precisión idealmente va a necesitar el uso de otras variables que va a ser mucho más difícil la interpretación, pero que al final puede que se beneficie el paciente al clasificarse con un tratamiento especial que va a lograr no solamente llevarlo a metas, sino anticiparse a las complicaciones.